abrirlo a los entrenadores de la región. Entonces no solamente sería una clínica internacional para deportistas, sino en paralelo hacemos una clínica internacional de capacitación para entrenadores con ya certificados un poco más altos de más peso, ¿no? Con la idea que, yo sé, ustedes vienen acá una época y muchos irán a la universidad, otros irán a ver cómo ven sus ingresos personales, pero posiblemente otros sí aspiren a ser entrenadores de Europa, de otros países, y creo que todos estos cursos de capacitación pueden formar un buen currículum para que ustedes cuando se presenten allá los reciban con los brazos abiertos. ¿Ya? Como les repito, es posible que muchas cosas ya las conozcan, pero traten de enfocarse en las cosas que no conozcan y preguntar todo lo que desean. Muy bien, entonces bienvenidos y se inicia esta semi-maratón. Gracias por su tiempo. Excelente. Mi nombre es Derly Vázquez, ya me conocen algunos, los que no me conocen, soy metodólogo acá del Club Regatas, mi compañero Carlos García, que es el jefe del equipo técnico metodológico del club. Vamos a iniciar esta jornada de capacitaciones para poder darles un poquito de herramientas para que ustedes conozcan un poquito en global lo que significan las ciencias aplicadas al deporte. Como todos saben, el deporte en general se rige bajo ciertos principios, bajo ciertas normativas, bajo ciertas reglas en general. Después ya la parte específica de cada deporte, en lo que corresponde por ejemplo a los náuticos, ya se verá en el módulo 2 con temas exclusivamente de la parte específica. Ahora vamos a dar un repaso de lo que es a nivel general lo que las ciencias aplicadas se dan hacia el deporte y los principios fundamentales que son lo que marcan el inicio de lo que ustedes van preparando como entrenadores. Como bien dijo el director, esto va a ser maratónico, así que vamos a tratar de hacerlo más rápido posible, pero entendible para que ustedes puedan saber por qué es que existen estos principios y para qué sirven dentro del entrenamiento deportivo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es principios del entrenamiento o sabe qué significa o cuál es uno de los principios del entrenamiento deportivo? ¿Alguno? De repente quizás lo aplican, pero no lo conocen en teoría, pero es muy probable que lo apliquen. Más o menos, ¿cómo que se rigen? ¿Por qué se rigen los principios del entrenamiento deportivo? Y esto es muy sencillo. Los principios son normas. Hay muchas definiciones de lo que es principios del entrenamiento. Las más comunes o las que científicamente han sido comprobadas y desarrolladas hace algunos años por Matiev, que es el padre de la... Matiev es el precursor de la periodización del entrenamiento deportivo. Él es ruso, metodólogo deportivo, ha sido entrenador, científico también, y él propuso esta definición para lo que es principios del entrenamiento deportivo. Fundamentos científicos que regulan la carga de trabajo, la recuperación y la progresión, permitiendo optimizar el rendimiento deportivo, prevenir lesiones mediante una aplicación sistemática y coherente del entrenamiento. Cuando veamos el desglose de cada principio, ustedes se van a dar cuenta por qué engloba todo eso para generar un mejor rendimiento en el cumplimiento de estos principios. ¿Okay? Como les dije, él es el padre de la periodización. Si ustedes han visto alguna vez temas de macrociclos, microciclos, periodos de entrenamiento largos, números, fue gracias o culpa de él. ¿Qué nos dice Sarsiowski y Kramer? Son normas metodológicas que determinan cómo deben estructurarse y aplicarse el entrenamiento para generar adaptaciones fisiológicas, psicológicas y técnicas. Ya aquí hablando de la aplicación de estos principios en conjunto con las ciencias aplicadas al deporte. Estamos hablando de medicina, nutrición, biomecánica, etc. Manteniendo un equilibrio entre el estímulo y la recuperación. Si bien es cierto, ya estamos hablando aquí de cómo trabajar en el entrenamiento deportivo, asimilar cargas de entrenamiento para que mejore el rendimiento sin que sufran ciertas consecuencias como lesiones. O sea, ya estamos aplicando diversas ciencias para poder trabajar esos principios dentro del entrenamiento deportivo. ¿Y qué nos dice Bompa ya más actualizado en el 2018? Que Bompa vendría a ser el que aplica todo lo que Matiev enseñó en su momento. Es Matiev es el precursor y el padre de la periodización y Bompa lo puso en práctica. Pero él agrega biomecánica del ejercicio.
Y los principios del entrenamiento deportivo son pautas generales basadas en leyes biológicas, pedagógicas y metodológicas que orientan la planificación y ejecución del proceso de entrenamiento, asegurando su eficacia y adaptabilidad a las características del deportista. Aquí estamos hablando de algo de individualización. Si bien es cierto, yo puedo desarrollar entrenamientos con muchos deportistas, un equipo, por ejemplo, pero ya aquí estoy tratando de adaptar esas cargas de entrenamiento para individualizar y que el deportista haga un trabajo especial o especializado para su ¿ok? Al final, ¿qué podemos entender de todas estas definiciones? ¿Cómo lo podemos englobar en una sola o en 3 palabras sencillas? Los principios de entrenamiento son las reglas universales y científicas que nos indican cómo, cuándo y cuánto entrenar. ¿Cómo debo entrenar? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Y cuánto es lo que debo entrenar? Para que el deportista mejore su rendimiento de forma segura y efectiva, evitando el estancamiento, las lesiones, que van a ver más adelante, el tema de prevención de lesiones, la parte médica, y asegurando que cada sesión tenga un propósito claro que aparte el cumplimiento del objetivo final. El cumplimiento del objetivo final para un entrenamiento, para un deportista, ¿cuál es? ¿Cuál sería el objetivo final para un deportista? Resultado. 1, puede ser el resultado. Dependiendo a qué nivel estamos bien. Llegar al 100% el día de la prueba, ¿no? Llegar al 100%, claro, puede ser. Un objetivo también puede ser mejorar técnicamente. Un objetivo no solamente puede ser una medalla, puede ser también una mejora a nivel técnico, a nivel físico, a nivel de rendimiento. O sea, dependiendo de la etapa en que yo me encuentro, dependiendo de lo que yo quiera aplicar con ese deportista, si puede ser de iniciación, o de mediana entrenamiento, o de medio rendimiento, o de alto rendimiento, tengo que cumplir el objetivo final asegurando cómo, cuánto y cuánto es lo que debe trabajar ese deportista. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver cuántos principios tenemos. Hay diferentes teorías, hay diferentes científicos que indican cuántos pueden ser los principios objetivos. Hay algunos que dicen que pueden ser 6, 8, 10, hay más hasta 16. Ahora es muy fácil investigar, podemos entrar a Google o a IA y encontramos un montón de definiciones y un montón de principios. Pero vamos a englobar 10 y de las cuales voy a tratar de pasar rápidamente una por una, de acuerdo a una estructura inicial hasta la más compleja, para que ustedes puedan observar cómo se manejan estos principios durante el entrenamiento. Por eso yo les pregunté al inicio si ustedes han aplicado estos principios dentro del entrenamiento, dentro de sus entrenamientos como profesores o como entrenadores. Y yo estoy seguro que sí lo han aplicado. Y claro, yo también he sido entrenador y en algunos casos lo he aplicado y también no los he aplicado y en otros casos también los he sobreaplicado quizás y he cometido graves errores sin asegurar un trabajo eficiente. Eso nos pasa como entrenadores. Pero esto es una guía que nos puede ayudar a entender un poquito más cómo podemos trabajar con nuestros chicos. Tenemos individualización. El principio de la individualización es la adaptación a características únicas del deportista. Lo vamos a desarrollar más adelante. La sobrecarga progresiva es el incremento gradual de estímulos de entrenamiento. La continuidad son las consistencias temporales en las prácticas. Tenemos la especificidad o especialidad, que vamos a ver más adelante también. Es el entrenamiento orientado a demandas específicas de cada deporte. Variabilidad son cambios planificados para evitar estancamiento del entrenamiento. Reversibilidad es la que más, digamos, lo vamos a ver más adelante, pero es la que los vamos a enfocar porque eso sucede mucho aquí. Pérdida de adaptaciones sin estímulo. Ahora lo vamos a ver por qué. Adaptación, respuesta orgánica a estímulos repetidos. O sea, es la consecuencia de lo que yo aplico continuamente. Periodización, organización cíclica del entrenamiento, lo que les mencioné al inicio, cuando hablamos de macrociclos, mesociclos. Especialización. Quizás aquí vamos a ver Delante de la mesa, unas
similitudes entre especificidad y especialización. Pero vamos a ver una diferencia. La especificidad va de acuerdo a la etapa de la preparación, mientras que la especialización se va a dar en deportistas de alto nivel. ¿Ok? Es el enfoque de habilidades específicas avanzadas. Y la multilateralidad, que es el desarrollo integral de capacidades básicas. ¿Alguno me puede mencionar alguna capacidad del entrenamiento? Una capacidad. Cuando hacemos preparación física, ¿es una capacidad? Claro. Las capacidades físicas. Capacidades condicionales, capacidades coordinativas, técnicas, tácticas, estratégicas. Todo ese englobamiento es la multilateralidad. ¿Ok? Vamos por una. Individualización. Cada deportista posee características únicas que determinan su respuesta al entrenamiento. La individualización requiere adaptar volumen, intensidad y metodología, según factores biológicos, psicológicos y experienciales específicos. ¿Qué nos dice ese principio? ¿Todos somos iguales? No. Todos podemos seguir un plan general, claro. Tengo un plan, yo soy entrenador, hago un plan general, tengo un equipo en donde todos tienen la misma edad, por ahí las mismas tallas, por ahí el mismo peso, por ahí las mismas condiciones técnicas o las mismas habilidades, pero no todos van a cumplir el mismo plan en general. Yo individualizo a cada deportista porque cada uno es independiente dentro del trabajo que se va a desarrollar. El objetivo final sí me va a dar el trabajo final o el objetivo de lo que quiero para el resultado que quiero con el deportista, o con el grupo, o con el equipo de deportistas. Pero cada deportista debe tener un plan individual para poder mejorar el rendimiento individual. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, cuando van a navegar, hay chicos que de repente tienen mayores habilidades y captan rápidamente el trabajo que uno dice, y otros que les falta un poquito más. Entonces, ahí es donde yo tengo que separar e individualizar el trabajo cada uno sin violar el objetivo final. Yo quiero que los chicos lleguen a este objetivo y por ahí tengo unos que están por encima de otros para poder nivelar. ¿Cómo hago? ¿Los bajo de nivel o a estos los subo de nivel? Obviamente los tengo que subir. ¿Cómo lo hago? Individualizo. Hago un plan individual para poder mejorar el rendimiento de cada uno de ellos. Obviamente eso va a depender de las respuestas adaptativas. Dependen de la edad, de la biología, del sexo, de la composición genética, del historial del entrenamiento y las características antropométricas de cada deportista. Por eso ustedes tienen que evaluar constantemente. La individualización del entrenamiento es evaluación continua. Si yo no puedo evaluar, si yo no sé evaluar al deportista, no lo voy a conocer. Quizás lo voy a ver, o lo voy a percibir, o voy a creer que está bien. Pero la métrica me va a dar el historial del deportista. Y la métrica incluye medicina deportiva, nutrición, psicología, preparación física, habilidades técnicas. Todo eso es individualización. En otras palabras, no existe un mismo plan que funcione igual para todos. Lo que impulsa el rendimiento a un atleta puede no dar el mismo resultado que a otro. ¿Ok? ¿Está claro ese principio? Bien. Vamos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de individualización? A ver, ya que estamos... A ver, vamos con alguien de Optimis. Aquí, Alejandro. Sobre todo para los niños, para los más chiquitos. ¿Cómo evalúas o cómo individualizas un trabajo con los deportistas de Optimis? O sea, principalmente el primer caso que se me ocurre es cuando hay viento. O sea, cuando vamos a competir en situación de viento. Ya. Y tengo chicos en mi grupo que sé que pueden con cierta condición, chicos en mi grupo que sé que no pueden con cierta condición. Y la idea es igual que los dos tengan un buen resultado. Entonces, aparte, bueno, todo el trabajo que tienen que hacer con la BEL y demás para que lo puedan llevar, el tema de las cargas físicas para cada uno tampoco va a ser igual. Entonces, no sé, por ejemplo, no lo voy a poner a cargar peso a un niño de 8 años tampoco. No, que pueda
pueda correr, hacer cardio, que tenga físico y demás, o resistencia, lo podemos igualar. Si tengo un niño que tiene 15 años, él puede tomar cargas más pesadas que una niña de 8 años, por ejemplo, ¿no? Y hacia el final, bueno, para redondear la idea un poco, si vas a ir a un lugar donde va a haber viento, ya equiparar con temas del armado del barco y preparación física, obviamente no está al mismo nivel, pero sopesar un poco por ese lado, ¿no? Claro, voy a cambiar, pues no voy a cambiar, voy a tratar de adaptar, ¿ya? Adaptar el tema que tengo con el viento, con la preparación física, o la preparación en tierra, o la preparación en agua. ¿Ok? Veámoslo desde ese punto de vista. Pero mi grupo es heterogéneo. Tengo diferentes edades, tengo de 8, tengo de 10, tengo de 14. Entonces, ¿cómo hago para que pueda mi plan funcionar con esas categorías? Entonces tengo que dividir, quizás individualizar un poquito más el trabajo con estos niños pequeños, hacer un trabajo distinto y diferenciado con lo que hace uno de 13 o 14. Es más, no solamente por el tema, como acabo de mencionar, de la antropometría o del peso, de la edad, sino también por las habilidades. Yo a un niño pequeño no le puedo dar las mismas técnicas que voy a dar a un chico de 13 o 14 años. Para eso vamos a ver otro principio que está al final, que justamente te va a dar la herramienta para saber cómo trabajar con niños pequeños. ¿Ok? Principio de sobrecarga progresiva. ¿Qué nos dice el principio de sobrecarga? El organismo solo se adapta cuando se expone a cargas superiores a las habituales. Este principio requiere incrementos sistemáticos y controlados de los estímulos de entrenamiento para generar adaptaciones continuas. ¿Qué nos quiere decir eso? Y yo debo saber en qué momento al deportista debo trabajar una carga superior a la que ya está trabajando ahora. Y esto va de la mano con otro principio que vamos a ver más adelante. Pero yo no puedo trabajar siempre igual. No puedo trabajar siempre lo mismo. Vamos a correr 20 minutos todos los días. Debo variar. Debo cambiar y buscar que ese estímulo supere la carga que yo ya estoy haciendo en ese momento. Progresión temporal, aumento gradual, puede ser de 2 sesiones, las sesiones pueden durar de 2 a 4 horas. Mis sesiones de esta etapa de preparación son solamente 3 sesiones a la semana de 2 horas de entrenamiento en agua y 2 horas de entrenamiento en tierra, ejemplo para ustedes. Pero ya para la siguiente etapa, el siguiente mesociclo, o puede ser de acá a 2 meses, cambio y pongo 4 horas en agua y menos horas en tierra. Porque tengo que buscar que ese chico, ese deportista, vaya directamente a trabajar la parte específica de lo que realmente quiero. No le voy a poner más tierra que agua, porque compite en agua. Entonces, eso es una forma de sobrecargar, hacer la sobrecarga progresiva a nivel de tiempo. A nivel de intensidad, un entrenamiento en condiciones de viento creciente. No siempre voy a tener el mismo viento. Cuando tengo un viento intenso, puedo utilizar una sobrecarga en ese momento para que el chico impulse su entrenamiento a mejorar algunas capacidades que ya ganó en una preparación inicial. Y una progresión técnica, complejidad de maniobras desde la navegación básica hasta regatas simuladas. Puedo navegar básicamente, hacer simples movimientos básicos para luego después ya ser un poco más avanzado, ¿no? Ponerle dificultades similares a lo que va a hacer en competencia. Esa es una progresión, ¿okay? Una progresión técnica para una sobrecarga progresiva. Entonces, para mejorar el cuerpo necesito un mayor esfuerzo, al habitual incrementando de forma gradual y controlada. Evitar con eso, cuando hablo de forma gradual y controlada, es para evitar una sobrecarga mayor a lo que yo quiero hacer con el deportista y con eso evitar que se lesione, evitar a que se desmotive o se estrese. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. La sobrecarga va a mejorar el rendimiento, no lo va a empeorar. Por eso vuelvo al primer principio. Individualizo, evalúo. Siempre tengo que estar observando cómo van los chicos trabajando cada uno el desarrollo técnico, desarrollo físico de lo que estoy realizando para buscar mejorar continuamente con este tipo de principio. Principio de continuidad. Este principio establece que el entrenamiento debe realizarse de forma regular y sostenida en el tiempo para que las adaptaciones logradas se mantengan y sigan mejorando. Si se interrumpe por periodos prolongados o se entrena de manera irregular,
el organismo comienza a perder las ventajas obtenidas, lo que conecta directamente con el principio de reversibilidad. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice ese principio? ¿Qué es lo que se entiende por ese principio? ¿Alguien? Tengo que mantener una igualdad en la progresión, como lo vimos hace un momento, para continuar y mantener de forma regular y sostenida en el tiempo una preparación, o tengo que adaptarlas sin interrupciones. De acuerdo al proceso en el que vayas a estar, ¿no? O sea, si estás más cerca de la competencia no te vas a exigir igual porque te puedes cansar físicamente también. Entonces tienes que programarlo de acuerdo a las actividades que vas a tener. Correcto, has dicho algo muy importante, programar. Eso es la palabra. Pero ¿qué pasa si yo interrumpo esos periodos de entrenamiento con vacaciones de julio o de fin de año? Se van todo el mes de julio de vacaciones. ¿Ustedes creen que cuando retornen van a tener la misma progresión de lo que ganaron en esos 6 primeros meses? Correcto. Ese principio me dice que yo debo programar y estructurar mi preparación a través de un calendario con el tiempo. Ustedes tienen el calendario de su federación, de cada una de sus clases. Saben cuándo van a competir, saben cuándo van a salir de viaje, saben cuándo hay un trial para una competencia internacional, o simplemente un torneo nacional o un torneo invitacional. Yo lo tengo programado. Eso me va a dar esa continuidad para saber en qué etapa yo debo trabajar un poco más o un poco menos. O hacer diferentes tipos de ejercicios en base a lo que quiero lograr al final del objetivo. ¿Ok? Fundamentos fisiológicos: las actuaciones cardiovasculares se pierden en 2 a 3 semanas sin estímulo. O sea, ya de por sí esas vacaciones de julio perdí esa adaptación cardiovascular. Todo el trabajo aeróbico que realicé en ese momento ya está fuera. Chao, se acabó. Mientras que las neuromusculares, o sea, las sensitivas, pueden mantenerse hasta 4 o 6 semanas. La sensibilidad al viento en la vela y las respuestas autonómicas se van a deteriorar. No sé si les habrá pasado que cuando retornan de periodos largos de para, cuando retornan al agua, quizás la técnica la puedan tener, pero la resistencia ya no. Eso es lo que pasa cuando paras. La técnica te queda porque el conocimiento está, pero la parte física, la parte sensitiva, neuronal, la parte aeróbica o el trabajo de la fuerza o el core, todo eso ya se va perdiendo de acuerdo al tiempo de progresión, de acuerdo al tiempo de paro. Entonces es más difícil que esa técnica se aplique correctamente y a veces uno se desespera porque quiere acelerar el proceso y ahí viene el error que cometemos todos los entrenadores, me incluyo. En mi deporte he pasado por eso también. Porque cuando tengo una competencia cerca y tuve una para prolongada que el deportista no vino por lesión o porque no quiso entrenar o porque tuvo estudios, etcétera, 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 quiero correr para cumplir el objetivo que tengo a 2 meses. Entonces, ¿qué hago? Violo el principio y comienzo a entrenar más fuerte. ¿Y qué pasa? Se me lesiona. Y eso nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado. Entonces, son situaciones que uno debe controlar también. Evitar periodos superiores a 10 días sin contacto con el agua. Es una recomendación. Durante la temporada activa, especialmente regatistas juveniles, donde las adaptaciones son más cambiantes. ¿Qué pasa con los juveniles? Están en el colegio, o los que están estudiando, se van de vacaciones, pierden tiempo. Lo que se recomienda es que no pierdan tanto contacto, que vayan de vez en cuando, una vez por ahí, a hacer algo en el agua, o que mantengan la preparación física. O sea, que sea un descanso activo también, para que no se pierda todo. La mejora se logra con práctica constante. Entrenar de forma regular evita la pérdida de lo ganado. ¿Okay? Principio de especificidad. El entrenamiento debe replicar las demandas específicas de la competición para generar adaptaciones transferibles al rendimiento real. En vela esto implica simular condiciones de regatas, patrones de movimiento específicos y demandas energéticas particulares. ¿Ok? Lo que nos dice el principio de especificidad es que tengo que entrenar como voy a competir. Y que tengo que trabajar los elementos y las capacidades que voy a desarrollar para competir. Ser lo más específico posible en cuanto yo desarrolle la clase que estoy desarrollando, que estoy trabajando, que estoy entrenando.
Movimientos específicos y demandas energéticas particulares. Quiere decir que tengo que adaptar toda la preparación físico, técnico, táctico, psicológico y demás ciencias aplicadas para cumplir el objetivo final en la clase que estoy trabajando. Para poder cumplir el objetivo final. Especificidad técnica, entrenar los patrones exactos de la navegación competitiva, la que les acabo de mencionar. Física, capacidad aeróbica para regatas largas y anaeróbica para salidas y maniobras intensas. Y psicológica, toma de decisiones bajo presión, que es lo que más dificulta a un deportista de todo deporte, ¿no? Lectura de condiciones, estrategia y táctica de regata en tiempo real. Ustedes, yo sé que hacen clínicas a veces y ven videos y ven ustedes mismos cómo van o van viendo a sus deportistas cómo van evolucionando con las líneas que realizan y hacen un feedback. Ahí es donde entra la parte específica del trabajo que ustedes hacen con los chicos, porque van a detallar exclusivamente qué es lo que deben mejorar dentro del entrenamiento, situaciones reales que afectan en la competencia y afectan el resultado, y tienen que tener esos parámetros. La especificidad del trabajo que ustedes realizan tiene esas tres condiciones. No la puedo saltar, porque cada una enlaza a la otra. Si no estoy bien técnicamente, no voy a tener resultados. Si no estoy bien preparado físicamente, pero si estoy bien técnicamente, igual va a afectar el resultado. Por lo que acabo de mencionar, técnicamente sé las maniobras, pero no estoy con el físico adecuado y me voy a cansar a la mitad de la regata. Y psicológica, porque si no tengo la mente fuerte para tomar decisiones en el momento exacto, cambio de viento o no sé, se me cayó la vela, qué sé yo, y no tengo capacidad de reacción en ese momento, también voy a perder, por más que tenga físico o por más que tenga técnico. O sea, una va enlazando a la otra y todo se trabaja en un solo módulo, en un solo principio. Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Sí? El cuerpo se adapta de manera más efectiva a los estímulos que son similares a los que enfrentará en la competencia. ¿Okay? Vamos con el siguiente, principio de variabilidad. Antes de continuar, ahora me pueden decir si aplican o no estos mismos principios en su entrenamiento. ¿Los aplican? Claro. Claro que sí. Lo que me hace falta simplemente es tener un poco de concepto para poder saber en qué momento aplicar. Nada más. Yo lo aplico en el día a día. Todos estos principios que estamos viendo ahorita se aplican. Lo que tengo que entender es que a través del concepto y las definiciones que estamos dando, ustedes tengan la herramienta para saber en qué momento debo aplicarlas. ¿Ok? Vamos con la variabilidad. ¿Qué nos dice la variabilidad? Establece que el entrenamiento debe incluir cambios planificados en los ejercicios, métodos, cargas y entornos a fin de evitar estancamiento, estimular adaptaciones continuas en el organismo y mantener la motivación en el deportista. Hoy voy a entrenar, y eso a veces Carlos lo hace bastante cuando a veces hace sus exposiciones porque hay muchos casos que hemos visto aquí en el club. Hoy voy a trabajar, no, hoy día no hay viento, vamos a hacer preparación física. Ya, hoy día sí hay viento, vamos a hacer, no sé, salidas, qué sé yo, qué sea. Mañana, no hay viento, ¿qué hago? Ya vayan a casa, descansen. ¿Yo estoy planificando o eso es al momento? Es al momento, o sea, pasando situaciones. Pero eso no es variabilidad, eso se llama empirismo. Para yo aplicar el principio de variabilidad tengo que controlarlo a través de mi plan. Y dentro de mi plan, esos cambios que yo estoy planificando van a mejorar el rendimiento del deportista a través de esos métodos y esas cargas y esos entornos en donde los voy a llevar al deportista. Como les dije hace un momento, en un principio, de continuidad no puede ser todo igual. Tiene que ser a veces hasta simulaciones que me puedan permitir que el deportista pueda enfocarse a tomar decisiones y a establecer todos los parámetros y las capacidades ganadas del entrenamiento para ese objetivo que estoy planteando. Y esa variabilidad la tengo que aplicar dentro de mi plan controlado. Yo lo controlo. Que si bien es cierto, en el caso de ustedes, las condiciones externas, climáticas,
del viento, influyen mucho en la variabilidad de su plan, pero eso no exime de que ustedes planifiquen. ¿Ok? La variabilidad de entrenamiento se puede introducir en tipos de ejercicios, intensidad y volumen, el lugar del entrenamiento y métodos y recursos. Ahí yo ya tengo variabilidad, aplicando cualquiera de esos. Un velerista que siempre entrena con la misma embarcación, en las mismas condiciones de viento moderado, con los mismos ejercicios físicos en tierra, puede estancarse. Claro. Por primero se va a aburrir, porque va a hacer lo mismo siempre. No va a tener variabilidad. Segundo, se va a estresar. Y tercero, lo peor, te va a dejar. ¿Ok? Aprendamos a variar el entrenamiento, pero con control, dentro de su plan, dentro de lo que ustedes planifiquen. Y este es el principio que más me gusta, porque esto pasa, es muy común aquí. Esto es muy común aquí y nos pasa en todos los deportes. Y tenemos que luchar contra eso. Y a veces no se puede, pero buscamos una salida siempre. Tratamos de encontrar una salida para que esto no ocurra y que este principio no se viole. Es el principio que se conoce como lo que no se entrena se pierde. Establece que las adaptaciones conseguidas se revierten cuando esos estímulos cesan en el entrenamiento y esta reversión sigue unos patrones temporales específicos y predecibles. Si yo entreno para buscar un mejor rendimiento, para buscar una medalla o para buscar estar en el podio o mejorar mi técnica o mi físico, cuando ya lo dejo de hacer, se va a perder. ¿Dónde luchamos con este principio? Nosotros lo podemos entender porque somos entrenadores todos y esto es algo que no se debe perder. Pero ¿dónde luchamos siempre? ¿Con quién luchamos siempre? ¿Con el deportista? ¿Para que esto no se pierda? No. Con los padres. Porque los padres de familia no entienden que si se viola este principio, su niño no va a ser campeón. O su niña no va a ser campeón. Porque a las finales, a veces uno dice, no, pero tiene que tener su vida social. Y claro, tiene que tener una vida social. Pero si estamos enfocados en el entrenamiento y estamos en un equipo competitivo y el deportista o la deportista sabe que tiene que conseguir ese resultado, no podemos perderlo. Y hacerle entender a un padre de familia eso a veces es complicado. A veces te preguntan, ¿y por qué debe entrenar tanto? ¿Por qué tiene que hacer más horas de entrenamiento? ¿Qué respondemos? No, porque con eso va a mejorar. Así de sencillo, ¿no? Si enfocamos una parte un poquito más especializada para responder, podemos darles esta respuesta. Mira, puede perder el entrenamiento, pero en la primera y la segunda semana va a perder la sensibilidad táctica y técnica. Va a disminuir la coordinación específica de sus movimientos. Si pierde solamente una semana o 2 semanas de entrenamiento. O sea, prácticamente la parte técnica, la parte motriz, chao. No estamos hablando todavía de capacidades físicas fuertes. ¿Ah? Estamos hablando de coordinación, equilibrio, de flexibilidad. No sé, situaciones muy básicas, muy simples, que en 1 o 2 semanas sin entrenar ya se perdieron. En la semana 3 y 4, ¿qué perdemos? Reducción significativa de la capacidad cardiovascular específica. Aeróbica, anaeróbica, lactácida, todo se pierde. Pérdida de la fuerza de resistencia en los músculos estabilizadores. Si yo le quiero meter carga a un chico que no ha venido entre 3 y 4 semanas, lo voy a romper. Lo voy a lesionar. Pero ¿qué pasa si después de 2 o 3 meses se aparece de nuevo y es un diamante en bruto, el chico es bueno? ¿Qué es lo que perdió? Deterioro marcado, adaptaciones neuromusculares, pérdida de automatismos técnicos avanzados. O sea, la parte técnica que yo ya apliqué con ese deportista en 2 o 3 meses ya no lo tiene. Tengo que volver a hacer nuevo trabajo. O sea, empezar de cero. Si yo le explico a un padre de familia esto, probablemente me entienda. O probablemente no, pero voy a tener un 60-40, ya no un 30-70 de posibilidades que no me entiendan.
si yo le digo solamente no, porque no va a mejorar, bueno, quizás te creo, quizás no. Pero si yo le hablo con propiedad, porque esto es ciencia, esto está comprobado. Esto es lo que va a pasar. Por lo tanto, para prevenir esta situación, como les expliqué hace un momento, si tengo vacaciones prolongadas, mantener por lo menos unas 2 sesiones semanales de entrenamiento, como otros deportes si quieren, pero que se asemejen un poquito a lo que ustedes van realizando. Puede ser la natación, puede ser el remo, para mantener un poco de capacidades, complementadas con otros ejercicios específicos dentro de su deporte, tanto de fuerza como de resistencia y de habilidades técnicas. Entonces, este es un principio muy importante porque esto se aplica, y lamentablemente lo digo así, nosotros que venimos a alto rendimiento lo hemos visto aquí en el club y esto se da mucho. Sí, somos cuna de campeones, sí lo somos semillero de campeones, pero para mantenerlos es lo complicado. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos un poco más en eso y busquemos una forma de poder sobrellevar esta situación para que no se pierda lo que ya nosotros con tanto trabajo hemos construido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Principio de adaptación. El organismo responde a los estímulos de entrenamiento mediante cambios estructurales y funcionales que mejoran el rendimiento, desarrollando mejoras en sus capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, siempre que el estímulo sea adecuado y repetido en el tiempo. Muy parecido a uno de los principios que hemos visto antes. Pero aquí vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante y que a veces uno no lo entiende mucho, pero vamos a tratar de poder explicarlo con mayor énfasis. ¿Qué hablamos con cambios estructurales de la preparación del deportista para que mejoren el rendimiento? Como ustedes saben, la continuidad no se debe mantener siempre haciendo lo mismo, tiene que haber diferentes variables. En esas variables yo tengo que saber cómo debo subir la carga de entrenamiento y cómo debo compensarla y bajarla. Y luego buscar otra vez subirla para pasar ese umbral inicial en esta temporada y volver a bajarla, pero volver a subirla, volver a bajarla y así, siendo ondulado, compensar y supercompensar, pero elevando el rendimiento. Nunca lineal, ni tampoco por picos, siempre debe ser ondulatorio. Y aquí se da un caso muy especial, que es la supercompensación, y que lo vamos a ver ahorita. La fase del arma es la respuesta inicial al estímulo. Eso quiere decir que, por ejemplo, estamos entrenando, no sé, para la parte de física, vamos a hacer carreras de 100 metros y en 100 metros tú haces 20 segundos, es recontra lento. Pero haciendo el entrenamiento continuo y variable, lograste bajar ese tiempo de 20 segundos, lograste a 15. Mejoró. En 100 metros mejoró a 15 segundos. Todavía no es óptimo, pero mejoró. Ese punto de fatiga, que ese deportista está cansado, es la parte inicial. Desde ahí voy a arrancar. Desde ahí voy a arrancar. Porque ya él superó un poco el tiempo y con entrenamiento ya superó esa marca y ya compensó hacia un límite que yo le puse al deportista. Y entonces entro a la fase de resistencia, porque ya a partir de esa fatiga inicial y temporal, voy a adaptarlo progresivamente. Voy a desarrollar mecanismos para afrontar otro estímulo, pero superando el inicial. Ya no a 15 segundos, ahora quiero que llegue a 11. ¿Ok? Para luego supercompensar, que es ya la mejora del rendimiento por encima. El chico llegó a 11, ya compensó, ya supercompensó, ya llegó al umbral que yo quería. Y ahora vuelvo a repetir esa misma fase, porque ya esa marca de 11 la tengo que seguir bajando. Ondulando la carga secundaria. Mejora el rendimiento por encima del nivel inicial, momento óptimo para aplicar un nuevo estímulo. Y aquí lo vamos a ver más claro. Empieza el estímulo, hay una fatiga inicial, lo compenso con entrenamiento, paso el umbral de la fatiga inicial hasta llegar a la supercompensación y luego volver a equilibrar. Y esto se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Y eso con el tiempo me mejora el rendimiento. Claro está que esto va a depender de la etapa y la preparación en que se encuentra. Porque si yo quiero supercompensar cuando está en una etapa general de preparación, no lo van a lograr. Esto es cuando el deportista ya está entrenado. Ese es el principio que quizás muy poco se entiende
Pero con lo que les acabo de mencionar, espero que les haya quedado cómo debo lograr esa supercompensación. Cuando logro el entrenamiento, en la etapa en que quiero hacer esa supercompensación. ¿Cómo mido esto? Con los test. Evaluaciones físicas, técnicas, incluso si voy con medicina deportiva, de repente puedo hacer un día un lactato para saber cómo están en intensidad de trabajo. Y si no, pues con el pulso o con pulsómetros. Ahí puedo ver cuánta intensidad están trabajando, si están realmente haciendo el desarrollo de la intensidad que yo quiero en la etapa de entrenamiento, para lograr el objetivo final, que es llegar a superar ese estímulo inicial. A ver, un ejemplo de Vela en esto, ¿cómo podría ser para lo que ustedes hacen? Matías, Emilio, ¿cómo lo harían? ¿Cómo supercompensarías? La verdad no sé. No es complicado, dependiendo qué tipo de etapa Es una estás. cosa de que haces una marca y la mejoras, ¿no? No hablo solo de marcas, podría ser de repente, para poder tener una gráfica un poco mejor con la parte náutica, aprovechar, por ejemplo, que el deportista está en una etapa, ya está en etapa precompetitiva, y cuando el viento está a favor y está fuerte, utilizar eso para mejorar la fuerza o la resistencia del trabajo que puedas supercompensar en la embarcación que estás usando. Podría ser un ejemplo. Pero la supercompensación se da justamente en cualquier deporte. Porque la lectura, para poder verlo en materia de investigación, cuando yo trabajo la evaluación de esa parte del entrenamiento, necesito herramientas. Necesito evaluar continuamente. Y eso es algo complicado de hacer. Pues entiendo que esto, digamos, tendría sentido en una época de pretemporada, ¿no? O sea, si tenemos un evento con mucho viento, ya entre nuestra pretemporada vamos a entrenar ya que se cuelgue con peso, qué sé yo. Claro. Y ese va a ser el estímulo, ¿no? Así es. Eso, ahorita aguanta medio minuto y luego de pronto aguanta 10 minutos con el mismo peso. Correcto, ese es un... ¿Y cómo se diferencia esto de la sobrecarga de intensidad? Sobrecarga progresiva de intensidad. ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo. Esto ya es cuando estás en un ciclo directo para llegar a la etapa competitiva. Cuando ya estás en ese ciclo, haces supercompensación. Pero las sobrecargas se van dando continuamente, o sea, más cantidades supercompensadas, eso es una progresión, eso es una sobrecarga progresiva. ¿Ok? Mientras más supercompensas, toda esa línea de compensaciones que estás haciendo, esa es una sobrecarga. ¿Ok? Esto es la primera parte. Y luego, la continuidad de eso es la sobrecarga progresiva. ¿Ok? Carlos. No, que te decía que en la charla que va a venir a continuación vamos a explicar un poquitito más a detalles eso. En la charla de lo que es planificación de entrenamiento lo van a ver así, tal cual, con números y T. Principio de periodización. La periodización organiza el entrenamiento en ciclos y etapas planificadas para alcanzar el máximo rendimiento en momentos específicos. En otras palabras, no se entrena siempre con la misma carga, ni los mismos objetivos. Se alternan fases de preparación general, específica, precompetitiva y competitiva, así como periodos de recuperación. Aquí vamos a ver ya lo que la parte inicial de lo que es planificación de entrenamiento. Cuando hablamos de macrociclos, mesociclos, microciclos, sábanas grandes de cuadros, números, por etapas de preparación general, específica, precompetitiva, competitiva y de recuperación o tránsito, es esto. Ya es la sábana más grande ya. ¿Ok? Es como yo planifico generalmente todo lo que voy a realizar durante la temporada, que puede ser 6 meses, un año, en dependencia. Y este principio de periodización abarca lo tradicional. Cuando ustedes vean la parte de planificación van a ver diferentes tipos de periodización. Hay la sábana grande que acabo de mencionar, que es la de Mathieu, y hay otras como ATR, PDC, o sea, hay diferentes formas de periodizar. Aquí vamos a ver la básica. Macrociclo, sabemos que es la temporada completa. ¿Ok? El macrociclo vendría a ser la planificación anual o semestral, o dependiendo de la cantidad de meses que ustedes van a realizar el trabajo, con objetivos principales, que pueden ser campeonatos nacionales, que pueden ser internacionales, incluye todas las etapas de la preparación, general, especial, competitiva, y la de recuperación, la transitoria.
El mesociclo, que puede ser de 2 a 6 semanas, son bloques de entrenamiento con objetivos específicos, desarrollo de resistencia, perfeccionamiento técnico, puesta a punto, competitivo, etc. Su duración, como les dije, es de 2 a 6 semanas. Vendría a ser la parte media del trabajo del plan general, que es el MAP. Y el microciclo, que puede ser de 1 semana, es la unidad básica del plan. Distribución óptima de cargas entre 3 a 4 sesiones, puede ser 2 a 3 sesiones físicas, o 3 sesiones o 4 sesiones en el agua, con su día de recuperación activa, 1 o 2 días de recuperación. ¿Ok? Ese es el microciclo. Y ahí, cuando ya tengo el entendimiento de esto, yo ya puedo empezar a periodizar y puedo hacer planes de trabajo, planes de preparación, utilizando justamente estos principios. Principio de especialización. Aquí vamos a ver algo muy similar con la especificidad. Pero como les dije hace un momento, la especificidad va en dependencia de la parte inicial del proceso de entrenamiento. Cuando yo tengo, por ejemplo, chicos que recién están empezando a hacer el deporte y quiero enseñarles a navegar. Esa es la parte específica en que yo le voy a enseñar a navegar al chico. Pero cuando hablamos de especialización, ya estamos hablando de alto rendimiento. Estamos hablando de chicos ya con trabajos realizados, planes estructurados, con trabajo desarrollado, con capacidades desarrolladas, que ya están en competencia, que ya pasan al alto rendimiento, que ya están compitiendo a nivel de selección nacional. Se establece que para alcanzar el máximo rendimiento en una disciplina, el entrenamiento debe orientarse de manera específica a las demandas fisiológicas propias de la actividad deportiva. Si en el momento en que yo trabajo el desarrollo específico del deporte es enseñarle el ABC del deporte, de la náutica, aquí ya estamos hablando de cargas fisiológicas. O sea, ya estímulos donde ya entra la preparación física, donde entra la preparación técnico-táctica, donde ya entra la parte de las ciencias aplicadas al deporte para mejorar esta parte específica del deporte. El deportista debe entrenar con estímulos y métodos que reproduzcan con fidelidad las situaciones y gestos y exigencias del deporte en que compite. Debo entrenar como debo competir, pero el entrenamiento de competencia debe ser alto, debe ser con altas cargas, debe ser ya no salud, y ahora es entrenamiento fuerte, entrenamiento de preparación competitiva. Y eso ya no es salud. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan claro, cuando estamos hablando de etapas de entrenamiento de alto rendimiento, ya hay muchas cargas que se trabajan a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel técnico. Los componentes vendrían a ser las capacidades físicas específicas del deporte, el desarrollo de las habilidades técnicas tácticas complejas, la preparación mental acorde a la etapa de la preparación y el uso de herramientas, material y tecnología aplicada al deporte. Para poder desarrollar esa parte de especialización ya debo tener estos componentes y desarrollarlos dentro del entrenamiento. ¿Okay? Y por último tenemos el principio de la multilateralidad. Si bien es cierto es el último principio, pero este abarca más la parte inicial del entrenamiento deportivo. La parte inicial en donde establecemos que antes de especializar, primero el deportista en su disciplina debe desarrollar de manera amplia y equilibrada todas las capacidades del entrenamiento, físicas, técnicas y coordinativas, creando con eso una base sólida que facilite una mayor adaptación a las cargas y genere un mayor rendimiento. Primero se construye el terreno para poder edificar el rendimiento deportivo. O sea, empiezo debajo, de la base. Ustedes tienen un deporte que es base, aquí. Una de las clases es base, el óptimo. Empiezan de chiquitos, empiezan de niños, van creciendo y después ya van y se pueden ir a Laser, se pueden ir a Sunfish, a Windsor. Ahí tenemos que desarrollar la multilateralidad, porque es la parte inicial de la preparación, es la formación. Y en la formación yo tengo que dar esa estructura sólida de preparación para que el niño sepa cómo navegar, sepa hacer ejercicios físicos, sepa hacer táctica también. Yo debo enseñar, más no entrenar. Esa es la diferencia. Aquí yo enseño, para luego después entrenar. ¿Ok? Y al niño le enseño cómo debe entrenar.
Capacidades físicas generales, desarrollo equilibrado de la resistencia cardiovascular, fuerza general, flexibilidad, coordinación. Puede hacerse de diferentes deportes. Ahí lo estoy enseñando al niño o a la niña, le estoy enseñando cómo debe hacer sus ejercicios. Educación física. Habilidades náuticas diversas, experiencia en diferentes clases, Optimis, Amphis, etc. Y ampliar el repertorio motor y la comprensión de los principios náuticos. Tengo que enseñarle los fundamentos básicos del deporte que ustedes hacen. Y luego competencias cognitivas, también el desarrollo de capacidades de análisis, toma de decisiones, resolución de problemas a través de situaciones variadas. Le enseño cómo debe tomar su decisión, porque al final yo no estoy siempre al lado del deportista. ¿Ok? Él solo va a tomar su decisión. Lo guío. Si se equivoca, lo guío, lo oriento. Y sigo entrenándolo. Hasta los 14 años se dedica al menos el 40% del tiempo de entrenamiento a actividades multilaterales, complementando la vela con otros deportes y o clases para que desarrollen esa agilidad y coordinación. Por eso hablaba del Optimis como formación, como base. Claro que en otras clases también pueden empezar a temprana edad, y también lo puedo hacer. ¿Ok? 40% del tiempo en ese tipo de trabajo multilateral. Ahora, ¿cómo integramos todos los principios o algunos de los principios que hemos visto? Digamos los más relevantes. ¿Cómo lo integramos dentro del entrenamiento deportivo? ¿Con cuál iniciamos? ¿Con cuál de los principios creen que ustedes con el que debemos iniciar? Individualización. Muy bien. Con la individualización. Estos principios no actúan de forma aislada, ¿eh? Ninguno de ellos van de cada uno por su lado. Todos tienen un engranaje. Se interrelacionan creando un sistema complejo, donde cada elemento limita o potencia a los demás. La maestría del entrenador radica en orquestar la integración para maximizar el rendimiento. Yo como entrenador tengo que utilizar esos principios y engranarlos de tal forma que me lleven a mejorar el rendimiento deportivo. Y como mencionó hace un momento, empiezo con la individualización. Es la base para aplicar los demás principios. Luego viene la progresión, que va desarrollando de forma adaptativa el trabajo tanto técnico como físico de lo que estamos haciendo. Luego viene la especificidad. Ahí estamos desarrollando lineamientos específicos del deporte en que están trabajando. Técnicos, tácticos, físicos. Ya estoy siendo un poquito adentrándome a la parte del entrenamiento de la náutica. ¿Qué vendría después de la especificidad? Empezamos con individualizar, luego vamos progresando, vamos haciendo una progresión de trabajo, adaptamos el entrenamiento deportivo a los chicos, luego le damos las bases específicas de la náutica. ¿Qué vendría después? Continuidad. Periodización o continuidad. La estructura temporal organizadora. De ahí viene la continuidad, porque garantizo el mantenimiento adaptativo. Primero periodizo, primero planifico y le doy continuidad a lo planificado. Y finalmente la variabilidad. Comienzo a buscar ya las cargas que le voy a poner dentro del plan. Todo eso se integra. ¿Ok? Para terminar, podemos poner un caso así. En IECA tenemos un velerista de temporada nacional que compite a nivel nacional. La individualización sería a partir de su peso, 70 kilos por ejemplo, ya lo individualicé por el peso. Una progresión semanal en intensidad del 5%, quiere decir que cada semana voy a incrementar el 5% de carga. La especificidad, voy a trabajar salidas por ejemplo, por cada semana y después voy a cambiar otra especificidad de trabajo. En la periodización voy hacia el selectivo nacional y programo mi periodo hasta ese nacional que es en mayo. Y en la continuidad hago 4 sesiones a la semana para utilizar la variabilidad entre técnica y física. Varío la parte técnica, dos clases de técnica, más 2 clases de física, o 3 de técnica y 1 de física, o 4 de técnica en dependencia de la temporada en que estoy.
y así en grano cada uno de los principios para luego trabajar la parte de planificación de entrenamiento, que es lo que viene con Carlitos ahora. Y con eso vamos a concluir para que ustedes tengan clave nada más cada una de las de los principios de individualización, progresión, especificidad. Entrenar sin principios es como navegar sin rumbo. La ciencia del deporte es la brújula en el océano del rendimiento. Para terminar, ese es el mensaje que les dejo, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, abierta está la mesa antes de pasar a Carlitos y darles unos 5 minutos para que puedan oxigenar. ¿Y los demás ¿Mucha teoría? principios? Sí, ¿Y los demás principios qué vendrían a ser? Hay otros principios más, ya son un poco más detallados en lo que corresponde a la preparación del deportista. Podría darse, por ejemplo, la multilateralidad específica. Hay diferentes situaciones que yo puedo desarrollar a partir de estos principios básicos. ¿Cuál era el orden? Individualización, progresión. A ver, Pero, ese no me quedó claro. ¿Progresión cuál era? la progresión es la primera, la segunda. Sobrecarga progresiva. Ah, sobre ese, sobre cada progresividad. Esta. Solo se adapta el organismo cuando se pone a cargas superiores a las habituales. Lo que estamos hablando de la supercompensación hace un momento, lo tengo que hacer continuamente para ondularlo. Eso lo van a ver ahora con el tema de planificación. Pero mientras más adapte el cuerpo a ese tipo de estímulos, mayor sobrecarga progresiva voy a tener. ¿Ya? ¿Otra Es pregunta? sencillo, que si todos los días corro 20 minutos, llega un momento que mi cuerpo No. se adapta a esa carga y ese no me produce ningún tipo de efecto de entrenamiento. Por eso es que la carga tiene que ser progresiva, tiene que ir de menos a más. Así Cada es. vez en sentido de aumento. Así es. O sea, hay un límite igual, ¿no? Porque al inicio de un deportista, un chico de pre-equipo, ya es fácil mejorar en poco tiempo. Pero mientras más tiempo pasa, más se vuelve más experimentado, es más difícil ganar un poquito más de recorrido. Entonces, o sea, digamos, cómo complementar eso, ¿no? O sea, cuando ya no se le puede sobrecargar más o cómo evitar eso. Por eso necesitas mucho de las herramientas de evaluación. Cuando hablamos de ciencias aplicadas al deporte, es que tú ya no eres solo el entrenador, tú eres el director de orquesta. Para tu lado tú debes tener al físico, al fisiólogo, al fisioterapista, al médico, al psicólogo, porque cada uno debe evaluar desde su posición ese tipo de trabajo que tú estás realizando y ahí te van a alertar, oye, acá hay sobrecarga, oye, está estresado, oye, está a punto de lesionarse. Entonces ahí es donde tú vas haciendo la variabilidad y vas mejorando un poco, vas aplicando estos principios para mejorar el rendimiento sin hacer que el chico se desgaste. ¿Ok? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta primera parte inicial. Les vamos a dar 5 minutos para que tomen un poquito de aire, se oxigenen y luego empezamos ya con la parte de la...